en varios tramos, de hecho los más importantes de nuestra capital. El concejal, justamente de la Municipalidad de Asunción, el señor Álvaro Grau, expuso que la deuda de la municipalidad ya asciende a unos 2 billones de guaraníes. Lo que nos preguntamos, concejal, es ¿a dónde fue destinado todo ese dinero? Porque lo que podemos ver, quienes vivimos y transitamos por las calles de nuestra querida ciudad de Asunción, no se ve ningún tipo de inversión demasiado importante. Muy buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Buenas noches, Dante, y para toda la audiencia. Asimismo, es la deuda que tiene hoy en día el municipio de Asunción, es nada más y nada menos que la suma bochornosa, escandalosa de 2 millones de guaraníes, ¿verdad? Son tantos números que a veces es tan difícil pronunciarlos, si es que lo vas a decir, digamos, explícitamente, pero realmente hoy la Municipalidad de Asunción cada vez confirmamos más que está no solamente en ruina estructural, sino también en la ruina financiera, porque ya el año pasado la Intendencia Municipal había emitido un préstamo para pagar otro préstamo, ¿verdad? Y en la ejecución presupuestaria del año 2022 vemos de que el municipio cierra con una deuda, digamos, tan bochornosa como esta, ¿verdad? Y las obras que tanto necesita la ciudad de Asunción siguen sin hacerse, las plazas siguen en el mismo estado que siempre, mal iluminadas, las calles también en la misma situación. Concejal, no hay ningún tipo de... ¿Sí? ¿Cómo se llega a este nivel de endeudamiento para que la gente pueda comprender de dónde sale tal endeudamiento y, lo más importante, a dónde fueron destinados esos préstamos astronómicos que se hicieron últimamente y también por concesión de quiénes, ¿verdad? ¿Esto es todo deuda de la administración Rodríguez o es una acumulación de deudas que vienen también de periodos anteriores? Bueno, en los últimos 4 años el municipio de Asunción ha venido cerrando con pérdida, ¿verdad? Y ya, digamos, administración Rodríguez netamente, y lo que ha dejado de pérdida en esta administración Rodríguez es 848.000 millones de guaraníes en negativo, que año tras año al cierre de balance termina en saldo rojo la municipalidad. Entonces, el resto es de administraciones también anteriores, obviamente, pero la inercia con la que se viene manejando administrativamente la municipalidad es lo que ha venido haciendo que esto crezca y llegue a este exorbitante número, ¿verdad? ¿Y qué se hace con esto? Y bueno, hay una ejecución presupuestaria muy pésima, ¿verdad? Fíjate vos que el año pasado solamente el 7% de lo que se previó ejecutar en obras se terminó ejecutando. En desarrollo urbano, que es lo que tiene que elaborar planes y construir plazas, parques, pasos centrales, todo lo que es mobiliario urbano, solamente ejecutó el 2% de lo que tenía previsto ejecutar. O sea, hay una falta de gestión, un desgobierno tremendo, que hace que el 60% de lo que recauda la municipalidad anualmente vaya a parar a salarios, ¿verdad? Y el resto simple y llanamente es una parte mínima para construir obras, ¿verdad? Y el resto va para pagar combustible y deuda y intereses de las deudas. Fíjate vos que si vos te pones a ver los números, año tras año se sigue gastando más y más en salarios. Este año que pasó se terminó gastando un 9% más que el año anterior, ¿verdad? Y el año anterior se había terminado gastando cerca de un 8% más también en salarios, que la ley orgánica municipal topea el gasto que se puede hacer en salario en un 60%, o sea que está en el límite. Pero en el 2021, sin embargo, la Municipalidad de Asunción cerró gastando un 64% de sus ingresos
en salario, o sea, violando abiertamente la ley orgánica municipal, que es la que le rige, ¿verdad? Y sin embargo, los ingresos municipales, según el intendente, han venido creciendo, pero si vos te pones a ver en detalle, el ingreso municipal solamente creció porque le entró un 42% de recursos financieros. ¿Qué significa? El dinero que prestó del banco es lo que él alega de que es un ingreso para la municipalidad. Eso no es un ingreso porque eso uno lo debe. Entonces, pero sin embargo, este año la municipalidad va a tener que pagar una deuda que le cae de 295.000 millones de guaraníes, que yo simplemente te digo que no sé cómo van a hacer para pagar, porque los ingresos municipales anuales son aproximadamente de unos 800.000 millones de guaraníes, o sea, prácticamente un tercio de lo que le ingresa a la municipalidad va a tener que pagar en deuda, y ahí vos te das cuenta de que no existe posibilidad alguna de hacer algún tipo de cuestión para poder cubrir con eso, ¿verdad? Y es esta bicicleteada la que yo vengo denunciando desde que asumí como concejal, y vengo diciendo que iba a terminar en esta situación, y siempre decían que no, que es un discurso político, que es una cuestión de oposición, pero finalmente 2 más 2 es 4 cuando uno se empieza a endeudar y no prevé de dónde generar el recurso para poder pagar esa deuda. En algún momento te vas a quedar sin, digamos, cómo cuadrar financieramente para poder seguir cumpliendo con las obligaciones, y se llega al punto en el cual ya va emitiendo deuda para pagar deuda, y la deuda que emitió la municipalidad el año pasado directamente se la traslada a la siguiente administración, o sea, no se va a empezar a pagar durante este periodo del intendente Rodríguez, sino que el siguiente intendente municipal va a tener que ver cómo hacer para que la deuda que se emitió el año pasado se empiece a pagar de alguna manera. Entonces, a ver, concejal Grau, decime, ¿y cuándo, digamos, esto podría? Porque si esto va así, en algún momento algún analista de riesgo de esas entidades bancarias donde habitualmente se pide préstamos va a decir, ojo, paremos, porque es probable que dentro de poco cobrar esto sea imposible. ¿Podríamos llegar a eso? Me incluyo yo entre los asuncenos, ¿verdad? Porque hace como 40 años que trabajo en la capital del país todos los días. ¿Se podría llegar a eso en que de repente el sistema bancario denegue o rechace la posibilidad de seguir dándole plata a la municipalidad capitalina? Sí, sin duda que puede ocurrir. O sea, los bancos no van a prestar a quien tenga riesgo demasiado alto de no poder cumplir con sus obligaciones. Ellos tienen que, por ley, digamos, o sea, por las reglamentaciones que tienen de los bancos centrales, no pueden estar prestando a altos riesgos, porque finalmente, si no, estarían timbeando con el dinero de sus ahorristas, ¿verdad? Y entonces los bancos se van a exponer a multas muy grandes si es que esto sigue así y siguen prestándole dinero al municipio, ¿verdad? Entonces, acá se tiene que ver, digamos, de que la municipalidad no entre realmente en quiebra absoluta, ¿verdad? Porque ya hubieron municipios que entraron en quiebra en diferentes partes del mundo, y Asunción no va a ser el primero, ¿verdad? Eso no significa que no sea o que sea menos grave lo que está ocurriendo, sino que lo que tenemos que entender es la gravedad de la situación, de que no es que porque sea un ente público no puede entrar en quiebra. Y países han entrado en quiebra, o sea que realmente el modelo de administración tiene que ser cambiado, y se tiene que empezar a explorar nuevas formas de donde la comuna tenga que hacerse de recursos para cumplir con sus obligaciones y seguir invirtiendo en las obras necesarias. Y yo, una de las cosas que siempre digo es que Asunción tiene una costanera tremenda, ¿verdad? Que se pueden hacer grandes inversiones con asociaciones público-privadas, como lo es Puerto Madero, que pueda generarle ingresos a la comuna para poder invertir en obras o hacer frente a las deudas que ya tiene. Pero es simplemente
empezar a buscar alguna forma diferente de financiar los gastos de la municipalidad, que no sea meterle la mano en el bolsillo al contribuyente o no seguir endeudando al contribuyente, ¿verdad? Entonces, si es que nosotros vemos, digamos, esta situación, es a causa de que se ha venido simplemente manejando con la inercia de sacar deuda, como si fuera que no va a haber ningún tipo de, digamos, de situación que en algún momento llegue a estallar. Y mira, si vos decís que la administración se endeudó, pero ha mejorado en cierta cuestión, los problemas siguen siendo los mismos y las deudas del municipio para con la ciudad siguen siendo las mismas. Entonces no tiene ningún tipo de incentivo como para decir, bueno, nosotros hicimos todo este trabajo, ahora van a haber más empresas que vengan a abrir en Asunción, o van a venir a sacar su registro o su patente o lo que fuera, que va a ir ingresando más dinero. Entonces es realmente preocupante. Y como yo siempre digo, mientras el salario mínimo es 2.500.000 guaraníes, las deudas municipales ya son incalculables para aquellas personas que están siempre contando la forma de llegar a fin de mes para ir al supermercado, para comprar su coche, que después lo terminan rompiendo en las catastróficas calles que tenemos en Asunción, ¿verdad? Entonces es una falta total de respeto, ¿verdad? Una falta de empatía con el asunceno, que se tenga una administración como esta. ¿Entre concejales pudieron hablar de esto o vos estás solo en este reclamo? ¿Con quiénes pudieron hablar? ¿Con quién pudiste conversar con respecto a esto? Incluso te consulto si pudiste o intentaste acercarte al mismo intendente para decirle qué es lo que está pasando. Esto ya es una vergüenza. No sé si pudiste hablar con alguien más allí dentro de la administración. Siempre discutimos estos temas en la Comisión de Hacienda de la Junta Municipal, ¿verdad? Porque es ahí donde se tocan este tipo de cuestiones. Y yo el otro día justamente decía, se está cumpliendo lo que yo venía diciendo, ¿verdad? Y ustedes no han querido escuchar, ¿verdad? Y ahora tenemos estas ejecuciones, ¿verdad? Estos números, ¿verdad? Y mira, es muy difícil que cambie si no hay una voluntad política de la Intendencia. El Intendente tiene una bancada mayoritaria en la Junta Municipal, no solamente del Partido Colorado, sino hay concejales opositores que también siempre suelen apoyar las propuestas de la Intendencia. Entonces es muy difícil construir una mayoría como para poder forzar a la Intendencia a pegar un golpe de timón y que se empiece a manejar de una forma más sensata la municipalidad. Y no solamente con cuestiones monetarias o financieras, sino también con la ejecución de lo que ellos tienen previsto hacer en el año, ¿verdad? O sea, no hay ningún tipo de metas a cumplir por parte de los directores o algún tipo de evaluación que se pueda tener para que, digamos, se tenga que mejorar o sí la gestión ante las demandas de la ciudadanía. Hay una desconexión tremenda entre los reclamos que todos los días el asunceno padece, desde que sale de su casa hasta que vuelve a su casa, del trabajo, del estudio, de lo que sea, ¿verdad? Porque no hay soluciones a eso, no hay planes para poder mejorar la gestión, ¿verdad? Entonces realmente es muy difícil que si no hay un plan estratégico para manejar el municipio de Asunción, se tenga una mejoría sustentable en los servicios que presta la municipalidad de Asunción. Y con más razón cuando mencionás que tan solo el 7% se utilizó como inversión en obras, es decir que esta bicicleteada o este círculo vicioso del que nos estás hablando es endeudarse para seguir pagando deudas y luego esta nueva deuda, tenés que volver a endeudarte para pagar esto, y el municipio cómo va a ver así fruto de ningún tipo de inversión importante que se pueda hacer si todo el tiempo se están haciendo préstamos pero impresionantes para seguir pagando deudas, ¿verdad? Sin tener
ningún plan de inversión a corto o largo plazo. ¿Qué es lo que plantean desde la Intendencia cuando se hacen estos reclamos? ¿Cuáles son las excusas que dan o cómo justifican seguir haciendo este tipo de préstamos de manera viciosa, podríamos decirle? Y para la deuda que se emitió el año pasado, ellos venían diciendo de que supuestamente la recaudación iba a mejorar porque ellos tenían un plan estratégico para que las patentes aumenten en Asunción, que 48.000 personas más iban a sacar su registro en Asunción, que ellos tenían una forma de vender las tierras de la costanera y que esas tierras valían como $600 el metro cuadrado y que vendiendo eso ellos iban a poder pagar y no sé qué y no sé cuánto, pero no pisan tierra, ¿verdad? Porque las tierras de la costanera hoy no valen $600 el metro cuadrado. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque justamente no hay ningún tipo de desarrollo alrededor, ningún tipo de servicio. Vas a tener que llevar desagüe, vas a tener que llevar iluminación, vas a tener que hacer todo un plan estratégico previo para que se pueda desarrollar. O sea, hay mucha tela por cortar para que esas tierras puedan llegar a valer eso. Entonces, digamos, todo es una improvisación y buscan cómo decir que van a hacer, pero finalmente no hay nada que realmente se pueda, digamos, palpar de que se está haciendo. Dicen que ha mejorado la recaudación, ¿verdad? Pero si uno se pone a mirar, sí, mejoró un poquitito la recaudación, pero es la mejoría que siempre se viene dando anualmente porque van subiendo los impuestos. O sea, es algo, no es que se ha venido haciendo un mejor trabajo en materia de recaudación. Tampoco se dice que aumentaron los ingresos, pero si vos te pones a ver, claro, aumentaron los ingresos porque toman la deuda emitida el año pasado como que ingresó a las arcas municipales, pero en realidad eso no es un ingreso, eso es una deuda que se tiene. En algún momento va a tener que salir eso del bolsillo de la comuna para poder pagar. O sea, entonces siempre están ahí como tratando de salvar la situación para dar alguna excusa y que se aprueben las deudas. Pero ya desde la época de Ferreiro, todos los años ha venido creciendo el financiamiento temporal de caja que se da a fin de año, ha venido creciendo también la emisión de bonos, que son simples y llanas deudas, y yo cuando eso siempre lo venía diciendo en el Pleno, y el actual intendente cuando eso era concejal. Y él también siempre aprobó esas emisiones de deuda en la época de Ferreiro. Entonces, si es que realmente no hay una voluntad política de parte del Ejecutivo de decir hasta acá llegamos endeudando al municipio, no voy a endeudar más, voy a empezar a ver cómo ajustar el cinturón de la municipalidad para poder hacer una economía de guerra, no se va a poder. Y pensar de que eso va a pasar realmente es pura ilusión, porque es preocupante. Todos los años se viene gastando más en salarios. Fíjate vos que la prueba de que eso no va a pasar es de que el año 2021, que fue el año más duro de la pandemia, a los funcionarios municipales se le cortaron las bonificaciones, las horas extras, no había nocturnidad, no había asignaciones complementarias, a los directores se le cortaron su salario, los concejales nos recortamos nuestro salario, pero sin embargo ese año, en vez de que haya un ahorro en materia de recursos humanos, se terminó gastando 660 millones de guaraníes más que en el año anterior, que no había pandemia. Entonces ahí te das cuenta que no existe voluntad política, esa es la realidad, ¿verdad? No es que se dice, bueno, este año voy a poder ahorrar en esto, voy a guardar porque después voy a tener que hacer frente a estas deudas. No. Entonces, para ir cerrando, Álvaro, yo hasta que... Y porque nos estamos quedando sin tiempo lastimosamente, de manera breve nada más, ¿qué le espera a Asunción si sigue recorriendo este camino empantanado en el que está actualmente? Y en algún momento se va a quedar sin poder hacer el giro, ¿verdad?, financiero para poder seguir cubriendo esto con más deuda. Y en ese momento es donde realmente se va a tomar conciencia por parte de la ciudadanía de que Asunción está quebrada. Yo creo que nosotros tenemos que seguir
insistiendo comunicacionalmente para que la gente entienda y tenga las herramientas, ¿verdad?, de cómo se está manejando la administración municipal a la hora de poder elegir sus representantes, ¿verdad?, a la hora de preguntar a los que se candidatan cómo van a hacer, no solamente escuchar discursos políticos tradicionales, sino ir directamente a las finanzas municipales, cómo van a sanear, cuál es su plan para mejorar, cuál es su plan para mira, te digo más, la Municipalidad de Asunción ni siquiera tiene un plan de tener un call center, ¿verdad?, para tener una gestión eficiente de la municipalidad. ¿Y qué necesitas de inversión para capacitar a un puñado de gente que está trabajando ya hoy en el municipio y lo pasas a un call center donde haya un número unificado donde vos puedas llamar ahí y a partir de ahí conseguir las respuestas o todas las consultas que vos tengas? Cuando vos no tenés algo tan simple como eso, que no tenés que ser Pitágoras para desarrollar un modelo de call center para responderle a la gente, o cuando vos no tenés una ayudantía al llegar a la institución municipal para guiarle al asunceno que va a hacer sus gestiones o que va a averiguar el estado de algún expediente o lo que sea, entonces ahí te das cuenta que no hay ningún tipo de voluntad de mejorar nada, ¿verdad? Entonces la ciudadanía tiene que pensar en eso, ¿verdad? Y nosotros tenemos que seguir haciendo el esfuerzo para que la gente sea más exigente a la hora de elegir sus autoridades, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es la tarea que tenemos que seguir haciendo los que queremos buscar un cambio en nuestra querida ciudad de Asunción, ¿verdad? Y de todos aquellos que queremos realmente conseguir una mejor capacidad de representación. Excelente, Álvaro, muchísimas gracias por tu tiempo y por exponernos también la situación actual que se está viviendo en la municipalidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo y buenas noches para la audiencia. Bueno, Álvaro Grau, concejal de Asunción, hablando de esta deuda, 2 billones de guaraníes.